¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Aquí estamos en un nuevo fin de semana, un nuevo fin de político. Daniel Lara Farías por allá y Neomar Hernández por acá. Hola Daniel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Como Qué esperemos bueno, que siga estando Colombia después de hoy domingo. Nosotros estamos grabando mucho antes, pero como ya en ¿qué? Vamos a cumplir 10 años, Daniel, pronto, de trabajar juntos en la radio. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Por lo menos los demás tampoco. No, nadie. Que si nosotros mismos no creíamos, ¿qué va a creer los demás? ¿Qué iban a creer los demás? El único que siempre nos tuvo fe fue Manuel Osuna. Manuel Osuna siempre ha estado allí. De hecho, está aquí virtualmente en este momento en el que estamos grabando ese fin de político. Mira, así es. Estamos con los dones de la clarividencia, que esos 10 años nos han dado. Ya nosotros vemos el futuro. Hemos desarrollado esa capacidad, sin querer queriendo, de ver qué va a ocurrir. Y bueno, hoy son las elecciones de la primera vuelta presidencial en Colombia. Gustavo Petro, Sergio Fajardo, uno que se ha coleado por la baranda y nadie le daba ni medio hace 3 meses atrás, Rodolfo Hernández, y Fico Gutiérrez, por supuesto, el candidato que se supone agrupa el frente antipetro, ¿no? Y bueno, estas elecciones, chamo, son súper preocupantes, no solamente por el resultado, sino por el contexto. O sea, el tema con Petro se ha complicado al final de la semana, sobre todo por dos elementos, que son los que me gustaría revisar. Por un lado está el caso gigante de Piedad Córdoba y el hallazgo de ya se contabilizaron, son $68,000 que le consiguieron a Piedad Córdoba en un aeropuerto de Honduras. Ella dijo al final de la semana que todo estaba solventado, que la verdad iba a salir a la luz, pero oye, no sé qué tanta verdad, porque el mismo Petro ha sido entrevistado, oye, que de verdad que uno ve que los medios internacionales, cuando están cuadrados con las agendas, ¿no? El País de España entrevistó a Petro después de la retención que tuvo Piedad Córdoba en Honduras y le puso pues todo en bandeja para que el tipo hiciese un desmentido y para que echara al pajón a Piedad Córdoba. El tipo dijo que es una actitud sumamente irresponsable la que ha tenido. O sea, el tipo la dejó morir, la dejó caer. ¿Tú te acuerdas que me habías dicho cuando surgió el caso? Me dijiste, me parece que Petro con esto lo que está es buscando quitarse de encima a Piedad Córdoba, que es un peso muerto. Ojo, lo que dice en El País, por eso hablaba yo un poco de que está encuadrado, obviamente, porque ellos pintan a Fico Gutiérrez, coño, como un carajo que es como el triple de Margaret Thatcher, ¿no? Hecho hombre, es una cosa que es la extrema derecha ultramontana. O sea, Fico Gutiérrez está inscrito en Vox para el País, que es como el partido País. El País dice, en una de las líneas de ese reportaje que hicieron sobre Gustavo Petro se empeñó en llevar a la ex senadora a ser senadora otra vez, a contracorriente de lo que su propio equipo de asesores le dijo, que era que no, que había que dejarla de lado. Ahora él asume la responsabilidad de lo que hizo y bueno, dice que ella tiene que asumir esa culpa y que es un gesto completamente irresponsable lo que hizo en Honduras. Es decir, le están trabajando la imagen a Petro, no, pero el caso es que el tipo la deja caer en la entrevista. Ese es el primer elemento, Daniel. Pero el segundo es que con la llegada de las horas de la realización de las elecciones, y vi un reportaje que hizo el American, que está bien completo, porque como que logró empatar todas las piezas de lo que se ha venido comentando Pastrana, María Fernanda Cabal, del uribismo, de lo que Nitu ha dicho también. Nitu está empeñadísima en esto. Nitu está muy asustada con lo que está ocurriendo en Colombia. Del tema del posible fraude electoral. Yo creo que estas elecciones, sin cantar fraude, porque no sabemos, esto está saliendo casi que al mediodía de la hora de Colombia, no sabemos qué va a pasar, las elecciones apenas están en desarrollo allí, pero independientemente, Daniel, de lo que pase hoy en las noches, con el tema del anuncio del ganador de la primera vuelta y que probablemente sea convocada a la segunda vuelta si no logra el 50%, es así, debe ser así, de los votos, más del 50%, va a haber una enorme sombra de dudas sobre lo que es este proceso electoral, porque ya el propio proceso electoral del Parlamento, de la Cámara Alta, del Senado y la Cámara de Representantes,
pues le dejó a Petro una ganancia extraordinaria, que es que el tipo le sumaron más de medio millón de votos después de que se hizo la elección. Y eso está allí, pues las denuncias son amplias y esto está complicadísimo, Daniel. ¿Cómo la ves tú? Mira, yo creo que, bueno, para los efectos de este programa, que parte con desventaja ante el hecho de ser estrenado el mismo día en que se hacen las elecciones, pero grabado 2 días antes, creo que sería, o sea, es difícil decir cualquier cosa que no pierda vigencia para el momento del estreno. Yo lo que te puedo decir es que en efecto Colombia está puesta frente a sus propios demonios, frente a sus propias carencias dentro de su sociedad, y que el proceso no comenzó en esta campaña ni terminará en estas elecciones. Ni siquiera en la segunda vuelta, si llega a verla. Yo creo que va a haber una segunda vuelta. Creo que va a quedar patente una vez más, sea cual sea el resultado, la división que hay dentro de la sociedad colombiana, que son divisiones históricas, no nuevas ni recién llegadas, y que a lo largo del tiempo no han hecho otra cosa que fortalecerse y profundizarse. Cuando se habla normalmente de la historia colombiana, se deja bien claro que Colombia es 5 países en uno, cosa que explica en mucho cosas particulares. Hay 2 que puedo reseñar en este momento. O sea, Colombia es una región tan extensa, un país tan extenso y tan diferente, donde es tan difícil ir de Medellín a Bogotá o de Barranquilla a Cali, que fue allí en Colombia donde surge la primera aerolínea de la región, que es la que hoy conocida como Avianca. Porque en efecto, la aviación podía convertirse para Colombia, y en efecto se convirtió en un mecanismo de integración nacional, como no lo podían hacer otros medios de transporte. Eso responde a algo. El hecho de que Avianca sea un poderoso conglomerado revela, en efecto, que en Colombia era muy importante tener una aerolínea como esa. Luego tienes el otro ejemplo de las necesidades que ese país ha tenido que, de las cosas que ha tenido que asumir para salvar su unidad nacional o su criterio de unidad nacional, que es el poder de la radio, que aún hoy pervive. Todavía. El poder de la radio en Colombia es sumamente importante, sobre todo cuando se trata de comunidades rurales donde lo único que llega es la radio. Entonces, eso permitía, sobre todo en los tiempos, tanto fue así, que en el concepto de televisión abierta, como lo teníamos nosotros en Venezuela, donde tú ponías el canal 2, el canal 4 o el canal 8, y luego el canal 6, que era Televen, o el canal 10, no era igual en Colombia. Para los tiempos en que ya en Venezuela se estaban creando canales segmentados, como Puma TV, como Globovisión, como Meridiano, en Colombia todavía estaban en un sistema en el cual la señal era del Estado y el Estado arrendaba bloques dentro de la señal. Y no existía, por lo tanto, RCN, Caracol, etcétera, no eran canales, sino programadoras que decidían, bueno, en la señal 2, Caracol compraba el espacio de la 1 de la tarde para poner la novela. Y RCN compraba el de las 9 de la noche para poner otra novela. Es decir, las programadoras ponían la plataforma para que las productoras, las creadoras de contenido pusiesen allí la... No, los canales, la señal abierta era del Estado. Y las programadoras insertaban, alquilaban espacios en esos canales. Las programadoras eran las que insertaban los contenidos. Exactamente. Que eso luego se solventó y la cuestión cambió y se asignaron señales, etcétera, pero otra cosa. ¿Por qué? Porque es que en realidad lo importante era la radio. Y el poder de penetración que tiene la radio. No, y la prensa, Daniel. Colombia tiene una prensa escrita muy fuerte. Pero vuelvo a lo mismo. Nunca como la radio. Porque para que la prensa llegue a los más confines rincones, había que hacer un esfuerzo en transporte muy grande. Bueno, fíjate que todavía permanecen los grandes nombres de la radio. Caracol, RCN,
Sí. Blue Radio tiene una cancha fortísima. Todavía son los temas de la radio, exacto. Sí, claro, claro, ¿no? Y sus señales asociadas y todo aquello. Entonces, eso te da a ti una idea de que hasta el día de hoy Colombia sigue luchando por aquello que dice el autor del libro que tiene este nombre, una nación a pesar de sí misma. Y todo eso está fundamentado, y hay que decirlo, sin que esto se convierta en una clase de historia, en las características de la conquista española, en la forma como, y esto ocurre en América, y ocurre en África, y ocurre bueno, en la propia Europa también ocurre, Daniel, en función de las conquistas y en función del arbitrio del conquistador, se trazaron unas líneas fronterizas que quizás no responden a las necesidades de los pueblos allá sentados. Cuando tú comparas a un colombiano de Riohacha con un venezolano de Maracaibo, te das cuenta de que esa línea fronteriza es una ficción. Pero en ese a pesar de sí misma, uno entonces podría advertir algún tipo de, o sea, de complejo, de que todas las cosas están muy mal, pero en el a pesar de sí misma también hay que recalcar que Colombia es de los pocos países, hasta ahora es el único, que no ha logrado ser gobernado por alguien afín al chavismo, al menos a priori. Luego sabemos que Juan Manuel Santos le salió mal mandado a Álvaro Uribe Vélez y pues se convirtió en un amigo funcional del chavismo, pero a priori Juan Manuel Santos era uno más de la clase política colombiana y no era un chavista del Foro de Sao Paulo ni nada de esto. Entonces Colombia, a pesar de sí misma, pese a lo que uno diga, que tiene grandes problemas, y tú, claro, tú estás describiendo los problemas de la historia profunda y antigua de Colombia como nación que se conforma y tal, pero Colombia ha sido un país que a pesar de sus circunstancias, a pesar de sí misma, ha llegado lejos políticamente con unos problemas que aquí es donde entra el tema, Daniel. Yo no sé si si sea posible seguir haciéndolos o postergándolos, porque el tema es que Colombia ha vivido los últimos 25, los últimos 20 años bajo la sombra de la amenaza de la izquierda que gobernó toda Hispanoamérica, ha gobernado prácticamente todos los espacios de Hispanoamérica, solo que en algunos de ellos ha salido, en otros no. Venezuela es el país donde más se ha quedado la izquierda gobernando durante todo este tiempo, hay otros países donde se ha ido, en Colombia no ha entrado, pero esa amenaza allí desde hace 20 años y está además por el lado de la guerrilla y todo esto. Pero además la respuesta o el parachoques de Colombia a esa izquierda fue un tipo muy valiente, pero que por más que sea es humano, no es Zeus, no es Dios, y ese tipo tiene un desgaste natural que tienen todos los políticos, que es Álvaro Uribe Vélez y su influencia. Y el caso es que con Colombia, lo que uno ve desde afuera en este momento, y me perdonan los hermanos colombianos que están viendo esto porque yo no vivo en Colombia, pero me preocupa muchísimo. Lo que uno ve es, por un lado, el tema de la izquierda y por el otro, el hartazgo frente a lo que significa Álvaro Uribe. De hecho, el principal objetivo de Fico Gutiérrez durante toda la campaña, y yo lo leía en la gente que sabe más de esto, los colombianos que escribieron sobre la elección y tal, era lograr que no se le casara con la gestión de Iván Duque, que es el hijo de Álvaro Uribe, en realidad también un hijo un poco maloso, ¿no? Porque el gobierno de Iván Duque verdaderamente nefasto, es un gobierno, tiene 70% de rechazo, y es paradójico porque para los venezolanos ha sido muy condescendiente Iván Duque, ha sido muy buen gestor de la crisis venezolana, pero parece que para los problemas no resueltos de Colombia en tiempo ha sido muy malo. No ha logrado levantar Iván Duque en popularidad. El tema es que entonces Fico Gutiérrez trataba de no ser asociado, pero al final terminó siendo asociado. Fíjate que Duque y Uribe, bueno, Duque sí le dio el apoyo, pero Uribe trató de apartarse de la campaña y no había manera. No había manera porque todo el mundo dice, todos los que lo quieren enseñar dice, este es el candidato del uribismo. Y lamentablemente frente a la sombra del uribismo, entonces hay gente que dice, bueno, yo voy a votar por Petro no porque sea de izquierda, sino porque Petro es todo contra el sistema. Allí, en todo contra el sistema, es que se ha abierto brecha este otro caballero que es Rodolfo Hernández, que dice, yo no soy un guerrillero, yo no soy un delincuente tal, yo estoy en contra del sistema y estoy en contra del uribismo, pero yo no soy una ficha del Foro de Sao Paulo. Entonces, es bien complicado porque lo que yo creo, Daniel, es que es prácticamente imposible, lamentablemente, que Colombia siga postergando lo que el calvario y el abismo que le ha tocado purgar a cada uno de los países de este lado del mundo, que es que han tenido que pasar por su experiencia chavista, por sus taras, que las compartimos mucho como hispanoamericanos, por los problemas compartidos en cuanto a las economías, en cuanto a la población, en cuanto a la sociedad. O sea, lo veo muy complicado, amén de las amenazas de fraude que ya se dice que hay. Bueno, que eso ha pasado en todos lados.
La izquierda hace trampa donde quiera que sea. Pero amén de eso, hay unos problemas no resueltos de fondo. Es lo que a mí me preocupa. Claro, pero hay que darse cuenta también de que quizás el tema en Colombia, cuando tú hablas de que no ha llegado el Foro de Sao Paulo a ganar unas elecciones, sino a través de ese estratagema que fue Juan Manuel Santos, es que por supuesto en Colombia hay unos procesos distintos, pero es que además de eso, cualquier cosa que se hiciera en Colombia desde la izquierda tenía el grave problema de que el referente de la izquierda estaba asociado a los movimientos guerrilleros, que a su vez estaban mezclados con el narcotráfico. Y eso de alguna manera hacía que la gente buscara siempre, bueno, si la guerrilla era el enemigo, había que votar por aquel que no estuviese cercano al enemigo. Y eso ha sido una constante. Pero el tema es la violencia. Es más o menos lo que pasa con el caso de los Estados Unidos, aunque no estamos hablando de eso, donde hay que hacerse la pregunta si el problema son las armas o las personas. Habría que preguntar si en Colombia el problema son los grupos en armas o la violencia. Porque la violencia existía antes de que los grupos en armas se alzaran en armas. Y además de eso, la potencia que le dio, la fuerza que tomó la guerrilla en Colombia, gracias al combustible que significó para ellos el dinero del narcotráfico, algo que no se puede separar, a diferencia de Venezuela, ¿no? Porque Venezuela, en el escenario guerrillero venezolano que se vivió en los 60, más o menos al mismo tiempo que se fundó la primera Marquetalia en los años 60 en Colombia, que ahorita dice que tiene que ir la segunda, el problema era el contrario. Es decir, la guerrilla colombiana consiguió una fuente casi inagotable de recursos para hacer la guerra. En el caso de Venezuela, nunca la tuvieron, pero por su parte, el gobierno, el Estado, sí la tenía, que era la renta petrolera. Y al tener la renta petrolera que le permitía armarse, entrenar a su gente, meterse en el tema del entrenamiento y de la confección de un ejército, ¿verdad? Eso da algunas cosas. Fíjate que me conseguí con una cita en estos días a una conversación, está en el libro El suicidio del poder de Juan Carlos Zapata, que ya lo estoy terminando. Allí él refiere una conversación que tuvo Mario Vargas Llosa con Betancourt, con Rómulo Betancourt, y donde estaban hablando del proceso de cómo la derrota de las guerrillas en Venezuela y cómo fue el proceso de las guerrillas en Perú. Y Betancourt le dijo, el problema en Perú fue que el presidente Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry, cuando surgen las guerrillas marxistas, le dice al ejército, vayan a combatir las guerrillas. Y después que el ejército fue, combatió las guerrillas y las acabó, tumbaron a Belaúnde. Entonces, Betancourt dice, en cambio nosotros hicimos lo contrario. Nosotros pusimos el partido, a la sociedad en contra de las guerrillas. Y salimos a la calle a exigir la derrota de la guerrilla, la derrota política de las guerrillas. Y el ejército, obviamente, fue el brazo armado de la sociedad en contra de las guerrillas. Eso en Colombia, ese proceso nunca ocurrió. Y ahí viene otra vez el tema entonces de la unidad nacional colombiana y de la existencia de Colombia como nación. El hecho de que sea tan difícil, fíjate cómo históricamente todo lo que es el norte de Santander, toda la zona más cercana a Venezuela es tradicionalmente liberal, y cómo la zona más Cundinamarca, la zona cundiboyacense, Bogotá, etcétera, era más conservadora. Esa era la forma de actuar. ¿Y de dónde viene el Partido Conservador Colombiano? El Partido Conservador Colombiano es el Partido Bolivariano, el Partido de Bolívar. ¿Y el Partido Liberal de dónde viene? De las huestes de Santander. Es claro, el partido de la reacción anti-Bolívar. Entonces, eso te da cuenta de un asunto, ¿no? Estar en Bogotá hace que se vea a Colombia de una manera distinta a como la ve que está en Cúcuta. Y Santander era de Cúcuta. Entonces, evidentemente, los peligros que veía Santander no eran los peligros que veían los bogotanos. Y las bondades que veían los bogotanos no son las mismas que veían en Cúcuta. Y eso persiste hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado.
Entonces, las Bueno, decisiones... por algo, Daniel, por algo la zona paisa, ¿no? Medellín es tan uribista, ¿no? Además de eso está el tema también de la producción agropecuaria. Recuerda que la producción agropecuaria tradicional americana sigue siendo, en toda Iberoamérica, sigue teniendo las mismas características feudales del gran jefe que protege a todos los pisatarios, del campesino como siervo, y además de eso, o sea, del campesino sintiéndose como que le debe algo al dueño de la tierra, y a su vez el dueño de la tierra, el terrateniente, el latifundista, el hacendado, como quiera que lo llames, el oligarca rural, como tú lo quieras llamar, el caudillo rural, lo que sea, también se siente responsable de la gente que está en su territorio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esa relación de poder es una cosa muy especial, que en Venezuela tiene una relación distinta, porque nosotros en Venezuela la sociedad civil le entregó el arbitrio del asunto político a la sociedad militar, a la casta militar. En el caso de Colombia, privan otros elementos, otra relación entre la sociedad y el poder. Eso se va a definir, de alguna manera no se va a definir, se va a vivir un capítulo más este domingo. ¿Dónde terminará eso? Ya veremos. Yo creo, para puntualizar el final de este episodio, que la crisis apenas comienza. Gane o pierda Petro, yo creo que las chances de que Petro gane son infinitamente mayores de que pierda. A ver, aventurando hipótesis, si pasa a segunda vuelta la elección, si Petro no se va hoy con la mayoría absoluta para ser coronado en primera vuelta, va a jugar mucho el voto de Rodolfo Hernández en esa segunda vuelta. Va a jugar muchísimo. De hecho, quizá hoy, cuidado y no vemos una sorpresa. Las últimas proyecciones, tanto de una plataforma que se llama Predit, como de las encuestas en Colombia de Invamer, que son como las nacionales que más se difunden a nivel internacional, ponen a Rodolfo Hernández empatado o por encima. Ya lo habíamos comentado en espacios anteriores de el señor Fico Gutiérrez. Haber cuidado una segunda vuelta a Rodolfo Hernández con Petro, pero independientemente de eso, pase lo que pase con Gustavo Petro, estas elecciones anuncian la llegada del toque a la puerta de una crisis en Colombia que va a complicar el panorama de aquí a los próximos 4, 8 años. Aquí viene una crisis en el uribismo, un uribismo que le torpedió el camino a María Fernanda Cabal y se empeñó por el empeño del propio presidente Uribe de imponer a Oscar Iván Zuluaga, que ni siquiera llegó a contarse en las elecciones porque se ha retirado de antemano. Viene un problema para los liderazgos emergentes en Colombia, porque los liderazgos emergentes, estos alcaldes, gobernadores y tal, que han salido como del proceso de descentralización, no han terminado cuajando, no han sido quienes han llegado a la jefatura del Estado en Colombia. Iván Duque no viene de ser una autoridad estatal. Iván Duque fue congresista y creo que un solo periodo. Y entonces, como era el que puso Uribe, bueno, terminó siendo presidente en un batacazo verdaderamente en las últimas elecciones. Oscar Iván Zuluaga antes de eso y Juan Manuel Santos no venían. Oscar Iván Zuluaga había sido candidato contra Santos en la reelección. No venía tampoco un proceso regional. Es decir, mira cómo hay similitudes con el proceso venezolano y cómo se ha truncado la descentralización como mecanismo de ascenso, digamos, dirigencial en Colombia. Entonces aquí viene una crisis en varios frentes. Viene la crisis, por supuesto, del tema de la guerrilla no resuelto, los pactos de paz no resueltos. Pero además, Daniel, para mí, asumiendo un escenario en el que Petro es presidente, independientemente de que se diga, ay, no, porque siempre va a salir un pajugo, ¿no? Y va a decir, no, es que no, Petro no es Chávez. Mira, el chavismo, partamos de lo elemental, el chavismo no ha tenido en 22 años de gobierno la posibilidad de tener un socio confiable justo al lado de la frontera. Y sobre todo con ese elemento que se llama ELN, que se llama FARC y ahora disidencia de la FARC, como quieras tú llamarle. Imagínate un gobierno o un régimen chavista emparentado ahora con un eventual gobierno de izquierdas en Colombia. Va a ser terrible. Hay gente que va a decir, bueno, no, pero ya tuvo un socio de izquierdas en el sur, en Brasil, o ha tenido socios de izquierda en otras partes de América Latina. No es lo mismo Colombia, mi hermano. No es lo mismo Colombia. Colombia comparte unos corredores geográficos sumamente importantes para que el chavismo conecte actividades criminales. Colombia comparte una relación en cuanto a agentes y en cuanto a sociedades que no la comparte Brasil con Venezuela. Colombia puede ser verdaderamente, sumada al chavismo en Venezuela, el nuevo eje del terror en este lado de Hispanoamérica.
Y esto puede ser terrible. Entonces nosotros estamos en puerta de, como lo veamos, de un desastre. Vamos a ver cómo se presentan las cosas y nosotros seguramente seguiremos comentándolas más adelante. Vamos a despedir este fin de político, no sin antes agradecerle a toda esa gente amable, bondadosa y cariñosa que nos respalda todas las semanas en Patreon también. Nos consigues en Patreon como patreon.com/neoadolfo, patreon.com/DelaraF, apoya nuestras cuentas y con ese apoyo nosotros seguiremos haciendo este tipo de contenidos. Además, recuerda que obtienes recompensas como estar en este fin de político cuando lo estamos grabando, vas haciendo los comentarios, nos vas viendo en vivo y además disfrutas del confesionario, que solo lo disfrutan nuestros suscriptores full en Patreon. Nos vemos también en el canal de Daniel Lara Farías en Fuera de Orden, en la ñapa de esta semana en Fuera de Orden, como todas las semanas, todos los domingos. Nos vemos allá y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.